Este episodio es patrocinado por Ventro de Curago Biotech, una gelatina alta en fibra y probióticos vivos, perfecto para disfrutar sin culpas esos desayunos con familia y amigos. Integra Ventro a tu día a día y apoya tu nutrición en cada sobre, sin remordimientos y sin sellos de advertencia. Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio en el que vamos a tocar muchos de los temas que no nos gusta tocar, de los que no nos gusta hablar. Hoy está aquí Marce, quien tuvo a bien y tuvo la valentía de mandarme un inbox platicándome a resumidas cuentas su historia de vida. Dentro de esta historia, Marce, algunas palabras que me gustaría destacar es que hablas desde enfermedad física, enfermedad mental, intentos de suicidio, problemas económicos. Ha habido como muchos momentos clave que han venido a crear parte de tu identidad y parte de esta misión que hoy te has tomado tú de compartir y de concientizar sobre la salud mental. Hoy más que nunca, y las estadísticas no mienten, la depresión va a la alza, la ansiedad va a la alza, vivimos en un mundo que nos estresa, que nos asusta, que nos da miedo, y tú viviste de primera mano con un paciente de una enfermedad mental profunda y grave. Pero todo esto ha tenido, como bien lo describiste en el inbox que me enviaste, ha tenido momentos también de mucha claridad y de mucha esperanza para ti. Sí. Entonces, hoy está aquí Marce Pastor, quien viene a platicarnos un poco de su vida, de su matrimonio, de su familia, y te agradezco que hayas elegido este espacio para compartir esto tan importante y tan valioso y sagrado para ti. Gracias, Marce, por estar aquí. Gracias a ti por darme la oportunidad, porque yo lo que busco es espacios para visibilizar estos temas incómodos, porque a la gente no le gusta hablar de esto, y es algo que, sobre todo el duelo, que todos lo vamos a vivir, todos, en algún momento, desde niños. O sea, desde niños con una mascota o con un familiar o tú con tus papás, duelos vamos a tener toda la vida, y a la gente no le gusta hablar de eso. Entonces, estoy en esta lucha por encontrar espacios en donde se pueda hablar de la salud mental, del duelo, y de que se puede salir adelante a pesar de que tengas mucho dolor. Pues este es tu espacio, Marce, y sobre todo resaltar que nadie estamos exentos de ninguna de las anteriores, ¿no? Nadie estamos exentos de padecer o de que algún familiar o algún ser amado padezca alguna enfermedad mental que pueda llegar a ser fatal. Nadie estamos fuera de la probabilidad de que esto nos suceda. Entonces, qué mejor que quien nos escucha pueda saber y pueda sentir y pueda entender que existe más gente que lo ha pasado, que lo ha vivido, y que pues en comunidad todo es más fácil. Claro, en comunidad es más fácil, y yo también creo que faltan espacios en donde podamos alzar la voz y que el sistema de gobierno tenga estos, como yo le llamo, este combo de atención para la salud mental, que es tanto el medicamento como la atención psiquiátrica como la atención psicológica. Así es. Que no lo tenemos. No lo tenemos, no, pues estamos lejos de tenerlo. Bueno, se estarán preguntando las personas que nos están viendo o escuchando, quién fue la persona querida para ti que tuvo estos padecimientos de salud mental. Entonces, comencemos por el principio de tu historia, Marce. Okay. Bueno, yo conozco a mi esposo hace casi 24 años. Por azares del destino, él es húngaro, él era húngaro, y vino a raíz de una depresión profunda que tenía por una desvinculación con su familia. O sea, padres separados, familias separadas, y él sintiéndose completamente no importante. Entonces viene aquí a México a buscar como alejarse de sus problemas,
Y esa es la primera vez que él intenta quitarse la vida, que es cuando yo lo conozco. ¿Qué edad tenía tu esposo en ese En momento? ese momento tenía como 32 años más o menos. Okay. 31, 32. Y pues yo lo conozco gracias al director del hospital regional en ese momento, que es ahora un pediatra muy famoso, importante y excelente ser humano, que se llama David González. Él me llama porque mi hermana justo acababa de llegar de Hungría de un intercambio rotario, que él ya siempre dijo, ¿por qué me mandaron a Hungría? O sea, ¿por qué tengo que aprender húngaro? No me va a servir de nada. Y ahí vimos que pues nos sirvió, porque nos sirvió para salvar la vida a alguien. En ese momento lo pensábamos así. Si lo entiendo bien, tu esposo, ¿cuál era su nombre? Chava. Chava. Ajá. Llega a México y aquí es su primer intento de quitarse la vida. Aquí en San Miguel de Allende. Okay. Bueno, en Dolores Hidalgo. En Dolores, de Dolores lo trasladan aquí al hospital regional de aquí de León y ahí es donde lo conocemos porque pues mi hermana venía de Hungría, una tía dijo, bueno, pues ha de ser alemán, ella hablaba alemán, bueno, habla alemán y dijo, no es alemán, es húngaro y tengo una sobrina que acaba de llegar. Entonces dijimos, pues vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo, él necesita ayuda, aquí no hay nadie que hable húngaro, entonces pues a lo mejor esa es tu misión, ¿no? O sea, vamos a ver qué necesita este chavo. Y la verdad, pues yo lo vi y me enamoré. Entonces, esos flechados a primera vista y dices, bueno, entonces estuve con él toda su recuperación, pero obviamente sabíamos que se tenía que ir a su país porque pues aquí no tenía seguro, todo fue como por ayuda de la gente. Y pero él decía, yo quiero una familia como la tuya, yo quiero una familia unida, una familia grande, una familia con amor, una familia, o sea, tú me enseñaste muchas cosas que yo no conocía. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 4 meses. 4 meses en los que yo estuve ahí día y noche, o sea, comunicándonos con un diccionario. Yo no hablaba húngaro. El lenguaje del amor. Exactamente, mi hermana se tenía que ir a México, ella empezaba su carrera de actriz, entonces se fue a México y me dijo, pues ahí te quedas. Y yo, pues bueno, entonces con un diccionario que ella traía de español húngaro y él traía uno de húngaro inglés y con eso nos comunicamos. Pero obviamente pues sabíamos que se tenía que ir, ¿no? Entonces pues se va a su país y yo me quedo aquí y 10 años después regresa a casarse conmigo. O sea, ¿mantuvieron una relación a distancia 10 años? No, o sea, no, yo no volví a saber nada de él. O sea, él, un año antes de que nos casáramos, me volvió a contactar. Él estuvo en recuperación psicológica, física y demás en su país. Y de un día a otro me contacta por Facebook. Yo no he dejado de pensar en ti. Me llegaban postales de él. Él se metió a una asociación para ayudar a la gente con VIH en África, porque él decía que yo le había ayudado a entender que se puede ayudar sin dar nada a cambio. Porque él me decía ¿por qué me ayudas? O sea, ¿qué quieres de mí? Uh-huh. Y yo, necesitas ayuda. O sea, no quiero nada de ti, o sea, necesitas ayuda. Entonces él nunca había visto eso. Los europeos son muy fríos, son muy desapegados de la familia, o sea, entonces él decide irse a África a ayudar a la gente con VIH. Y después decide que va a venir a verme y yo le decía, pero hace 10 años que no, bueno, 8, que no te veo, ya no te conozco, es que yo me quiero casar contigo. O sea, siempre lo he tenido en la mente, siempre. Entonces, pues bueno, el destino así es. O sea, son cosas que suceden. Uh-huh. y él viene. Preparé yo una boda sin él estar presente. O sea, él hizo sus pláticas en Hungría, yo aquí. Yo le mandaba todo, los platillos, el lugar. O sea, todo. Diste un salto de fe grueso, Marce. Sí, sí. De hecho, el día que llegaba me decía toda mi familia, no, todos vamos. Y yo decía, no, voy yo sola porque quiero verlo primero y quiero ver si llega. Y si no llega, estar yo sola uh-huh. con esto que, uh-huh. o sea, la responsabilidad que asumí, ¿no? Uh-huh. Y claro que llegó, o sea. Oye, Marce, en este periodo de 8 años en donde ustedes estuvieron separados, que estuvo él en esta rehabilitación como psicológica, entendiendo un poco el antecedente y el acontecimiento que había sucedido, tuviste una evolución emocional y psicológica en él también, o sea, tú empezaste a percibir sí. como más estabilidad, como que dijiste, ya la hicimos.
Sí, bueno, aquí hay algo interesante porque él tenía otros padecimientos que no sabíamos, que no se lo detectaron, que no se habló. Entonces yo asumía que tenía depresión, pero no tenía otra cosa más que depresión. Y yo digo, asumía que tenía depresión porque pues lo que hizo no es de una persona que está sanamente en su mente, ¿no? Entonces sabía que tenía depresión y que venía de estos antecedentes de un papá este, con mucha pues fuerza porque él trabajó en el ejército en la Segunda Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, era piloto, entonces siempre fue, él lo conoció hasta los 7 años, a su papá. Cada año era, ahora sí voy a ir a verte y no llegaba, y ahora sí voy a ir a verte y no llegaba. Entonces, eso fue haciendo que su alma se sintiera no importante. Eso no se lo pude quitar hasta el último día de su vida. O sea, por más que le dijéramos, para mí eres lo más importante, para tu hijo eres lo más importante, en su corazón eso no lo veía él, porque tenía otros trastornos. Entonces, cuando nos casamos, yo empecé a ver estos focos rojos que no, de repente no dices o justificas, es que viene de otro país, es que extraña a su gente. ¿Cómo cuáles, Marce? Como, por ejemplo, empezó a beber mucho. Se empezó a aislar. Empezó como vamos a salir, no, aquí te espero, ve tú. Este, a enojarse mucho. O sea, esto paulatinamente. Y ahora sabemos que la depresión en los hombres se manifiesta mucho en el enojo. Entonces, pues era como, estamos bien, o sea, digo, sí tienes poco trabajo, pues era extranjero, no era tan fácil encontrar un trabajo, no hablaba el idioma, hablaba parecía que estaba ronco, muy enfermo la garganta, pero era por lo que había hecho 10 años antes. Entonces hablaba así como muy ronco y eso le causaba inseguridad. Pero bueno, con el tiempo lo fue trabajando y él era terapeuta, daba masajes, relajantes, trabajó en el challenge de tenis con los tenistas. O sea, era muy bueno en lo que hacía, sus pacientes estaban felices con la energía que él manejaba y todo, pero él no trabajaba en él. O sea, meditaba mucho y todo, pero siento que su alma no se recuperó al 100. Oye, Marce, ¿y cómo ibas asumiendo tú este rol de estar casada con una persona así? Porque al final lo hemos visto en un millón de historias que es muy común o suele suceder que un paciente de una enfermedad mental puede ser hiriente, pues sí, puede lastimar a su entorno porque pues evidentemente pues está herido, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿cómo vas tú aguantando o esquivando estas balas? Pues justamente con el amor, o sea, justamente Mm. con esa parte de lo amo, o sea, él decidió cambiar su vida para venir a hacer una aquí conmigo, que yo decía, no es tan fácil decir, o sea, él llegó con una maleta y una mochila y decía yo, toda su vida está ahí, o sea, en una maleta y vamos a empezar de cero, así como todo mundo empieza de cero, recién se casa, no sabe qué le espera, o sea, por más que digas conozco a la persona, no es verdad y no la acabas de conocer en todos Nunca, los años que claro. tengas junto a él, ¿no? Entonces decía, pues vamos trabajando poco a poco, había días muy buenos, había días que no, y había días que yo veía que otro foco rojo que yo dije, así es él. ¿Aquí ya tenías a tu niño? No, a nosotros lo tuvimos después de 3 años de casados, fue por tratamiento. Y ya cuando nació mi hijo él ya no bebía, ya no fumaba, ya era como dijimos, ay, ya, o sea, era lo que estábamos buscando, o sea, el tener queríamos más bebés, eran 3 bebés, pero nomás quedó uno. Entonces dijimos, bueno, o sea, vamos con uno, ya después vendrán los demás. Y pero él tenía mucha obsesión por la limpieza, por ejemplo. Él era, aquí lo tengo, aquí déjamelo y no lo muevas. Y si lo movía es porque lo moviste o esto no va aquí. Y yo decía, ay, qué obsesivo con la limpieza, ¿no? O sea, y eso detonaba mucho el enojo. Y eso ya después nos enteramos que es un trastorno obsesivo compulsivo que genera pensamientos intrusivos todo el tiempo, que es lo que lo llevaba a hacer lo que quería hacer. Entonces, pero eso se lo detectaron un mes antes de que muriera.
Entonces, por eso te El digo, trastorno obsesivo compulsivo. ajá, por eso te digo, o sea, uno no tiene por qué asumir o justificar cosas que tú estás viendo que a lo mejor dices está mal, vamos a buscarle. O sea, no dejes que pase el tiempo, porque ya una vez que pasa el tiempo ya es demasiado Puede ser tarde. demasiado tarde. Es demasiado tarde. Entonces llega tu hijo y Sí, vive en una temporada padre, como de mayor súper padre. Sí, estabilidad, de mayor equilibrio. poco tiempo porque, o sea, en realidad fueron 3 años porque en este lapso le detectan a mi mamá cáncer. Ok. Cáncer de ovario en etapa terminal, fase 4. Y pues fue un ir y venir a quimioterapias, le dieron 85 quimioterapias, estuvo 7 años. Ella decía, esa fase terminal y se murió primero mi papá, le dio un infarto, o sea, a los 3 años del diagnóstico de mi mamá le da un infarto y mi mamá decía, ¿cómo? O sea, la que se iba a morir soy yo, porque sigo aquí. ¿Cómo fue para ti la muerte de tu papá? Fue la primera, fue muy fuerte porque aquí hay que ver muchas cosas porque también dentro del duelo te culpas de muchas otras. Y yo me culpaba de no haber llegado antes a casa de mis papás, de que si yo hubiera llegado 10 minutos antes, la ambulancia hubiera llegado 10 minutos antes y entonces mi papá hubiera estado vivo. Y no, ya ahora entiendo que no es así, las cosas suceden en el momento que tienen que suceder. Pero en ese momento que dices, ¿y ahora qué hago? O sea, mi mamá en estado de shock, yo teniendo que arreglar todo, no sabes ni qué trámite, a quién se le habla, cómo se hace, que eso es lo que también estoy enfocada en que la gente conozca qué tienes que hacer cuando muere un familiar, si muere en tu casa, si muere de forma violenta, a quién le tienes que hablar, qué papeles tienes que tener. Nadie sabe, nadie te enseña a menos de que lo vivas. Entonces fue un proceso complicado porque yo decía, bueno, se fue mi papá, pero mi mamá tiene un cáncer terminal. O sea, sabía que en algún momento iba a llegar este momento, ¿no? Entonces, mi papá muere en el 2019, después viene la pandemia, que ahí yo digo que fue un regalo para mí, la pandemia, aunque no lo crean, porque yo pude estar en mi casa con mi esposo y mi hijo 24/7. O sea, yo trabajaba en el fórum, todo el tiempo estaba ahí, nunca comía con ellos, nunca llevaba a mi hijo a la escuela, nunca estaba. Y ahora era todo el tiempo para mi familia, lo que siempre quise. Claro, con el cuidado de mi mamá también, ella en su casa, nosotros en la de nosotros, pero pues tampoco podía ir a las quimios porque no había servicio y demás. Entonces, pasa el 2020 y mi esposo muere en el 2021. Tiene un intento en agosto. Estuvo en terapia intensiva 7 días, muy grave. O sea, no le daban esperanzas de vida. Y si vivía, pues quién sabe qué secuelas tendría. Marcia, ¿a ti te sorprendió este intento? Muchísimo. Porque era en el momento en que estábamos bien. O sea, ese día que yo lo encontré, salí de mi casa, mi hijo no había tenido clases, me dijo, ¿me llevas contigo? Entonces dije, sí, vamos. Entonces me fui al trabajo, me hablan del banco, me dicen, oye, ¿pediste un préstamo? Y yo, no pedí nada. Me dice, pues es que tienes que traer entonces tu tarjeta porque te lo van a cargar. Le dije, no, esa tarjeta no la traigo aquí porque ni la uso. Voy a la casa y ahorita voy al banco. Y regresé a la casa por esa razón, por la tarjeta. Pero antes fui a dejar a mi hijo con mi mamá porque dije, tengo muchas cosas que hacer, no voy a poder con él. O sea, mejor lo dejo y hago todo lo que tengo que hacer. Y así lo hice. Primero fui a la casa de mi mamá, se lo dejé a mi mamá y luego llego a mi casa y lo encuentro. Entonces dices, híjole, ¿qué hubiera pasado si no me hablan del banco? ¿Qué hubiera pasado si llego con mi hijo? ¿Qué hubiera pasado si, o sea, todo se acomoda, ¿no? Entonces, pues ya lo llevamos al hospital, muy mal. Yo decía, ¿por qué? O sea, nos despedimos súper bien. ¿Qué pasó? Entonces, eran estos pensamientos recurrentes que él venía trabajando desde hace mucho tiempo. Con después de la pandemia no tuvo trabajo, entonces él decía, no soy suficiente para mi familia. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? Que yo estoy en la casa y su mamá trabaja todo el tiempo.
este también estereotipo que se ha formado del hombre es proveedor, la mujer tiene que estar en su casa. También hay que cambiarlo porque hay familias que no son así. O sea, hay familias que la mujer sale a trabajar y el hombre está en la casa. O sea, y tenemos que normalizarlo también. O sea, Sí. entonces, pero él no lo veía así. O sea, él decía, no es el ejemplo que yo le quiero dar a mi hijo. Y tú estás sufriéndola demasiado porque tienes toda la carga de la casa, ¿no? Y aparte yo aquí sin trabajo. Oye, Marce, y después de este intento, ¿tú tuviste conversación con él de qué onda? Sí, yo hablé con él después de que sale del hospital. Te digo que estábamos en el ISSSTE, no tenían el medicamento adecuado, tenía que haberse ido al psiquiátrico para que el medicamento que le dieran, los medicamentos psiquiátricos tienen un efecto para que te hagan efecto, más bien como de 4 semanas, en lo que te regulan las dosis y demás. Y ahí dijeron, no, ya está súper bien ya, que se vaya a su casa. Y yo no lo veía bien. Ujú. Entonces yo decía, para mí era irme a trabajar, era, voy a Una regresar a la casa y lo voy a mortificación. encontrar o no, o qué. Entonces, la psicóloga de ahí nos decía, yo no lo puedo tratar hasta que no esté bien. Y yo, tu trabajo es que esté bien, Sí. así no. Entonces yo decía, ¿Y quién ¿y sí? quién sí? Sí. Y ahí es otra parte. La parte económica, yo no estaba bien económicamente. Entonces había que balancear en qué compro ahorita, el súper, pago al psiquiatra o compro el medicamento, ¿no? Entonces, la verdad, mi familia y mis amigos son lo mejor que tengo y ellos se movieron, empezaron a darme donativos y Mm, pudimos estar con una psicóloga suicidióloga mm. que nos apoyó en trabajar con Chava, recomendarnos un psiquiatra con el medicamento. Él nos, después de que lo intentó, fue que nos dijo, él tiene un trastorno obsesivo compulsivo y se trata de diferente manera que la depresión profunda. O sea, la depresión es una rama del problema, no es el problema en sí. Marce, ¿tu salud mental cómo estaba en todo este proceso? Yo estaba, eh, bueno, estamos hablando que acababa de tener un duelo por la muerte de mi papá, un duelo anticipado por el que yo sabía que mi mamá se iba a ir y lo que estaba yo viviendo. Entonces, yo tenía que estar fuerte, sí o sí. O sea, tengo una hermana, mi hermana vive en Estados Unidos, ella apoyaba mucho en cuestión económica y en llamadas y todo, pero aquí la carga emocional y física de mi mamá y mi esposo y mi hijo era mía. Entonces, yo nunca he padecido depresión. Digo, no lo he padecido, estoy tomando antidepresivos porque llegó un momento en que me dio un ataque de ansiedad. Fue Fue demasiado. demasiado. Entonces, yo traté de estar como siempre en calma porque dije, si uno se sale del huacal, pues esto se va a ir todo para abajo, ¿no? Y más pensando en mi hijo tenía, 7 años. Entonces dije, no, o sea, tengo que estar bien. En ese momento yo decía, tengo que estar bien. Ahorita llegamos al punto en el que empiezas a tomar antidepresivos porque se me hace bien valioso, o sea, esta perspectiva que estás dando de nunca he padecido una depresión, pero estoy tomando Ujú. antidepresivos porque evidentemente y circunstancialmente la vida era demasiado, se me hace bien importante porque es incluso preventivo. Sí. Pero ahorita llegamos a este punto. ¿Tú conversaste con tu hijo en algún momento sobre la salud mental de su papá? ¿Su papá conversó con él? ¿Cómo existe algún diálogo hoy en día? Mm, Mira, cuando él intenta quitarse la vida, mi hijo, pues obviamente está en terapia intensiva, él sabía que su papá estaba enfermo, Ujú, no de qué. ujú, Entonces, cuando a mí en el hospital me dicen, no sabemos si va a despertar, yo tuve que hablar con mi hijo y decirle, no sabemos si papá va a regresar. Él le decía a Apu es papá en húngaro. ujú. Yo no sé si Apu va a regresar porque está muy malito. Y entonces me acuerdo que esa noche, se lo dije en la noche, me volteó a ver y me dijo, él tenía 7 años, y me dijo, mamá, si Apu no regresa, él se va a ir al cielo y cuando todos estemos en el cielo nos vamos a volver a ver. Y yo ahí dije, Dios mío, o sea, no está entendiendo. Yo pensé, no está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero él sí lo entendía. O sea,
Los niños son niños, no tontos. Entonces, no hablé con él de este tema. Él lo veía cuando salió del hospital, él lo veía pues acostado porque el medicamento los duerme. Lo veía muy delgado, muy triste. Y él iba y se acostaba con él y le daba besos, pero no habló del tema con él. Habíamos decidido que él se fuera a Hungría a ver a su familia. Yo dije, a lo mejor lo que necesitas es volver a conectar con tu país. Tienes 10 años de no ir, de volver a ver a tu mamá. O sea, su mamá vino cuando nació el bebé y todo, pero necesitas estar con tu gente. Sus amigos le dijeron, te vamos a conseguir trabajo, le mandas dinero a tu esposa. O sea, esa era la idea, ese era el plan. O sea, ese era, recupérate en tu país, que te den terapia psicológica en tu idioma, o sea, y luego regresas, o sea, y volvemos a retomar. Pero pues uno propone y Dios dice otra cosa, ¿no? Entonces, no habíamos hablado del tema con mi hijo. Mi hijo conocía el tema de la muerte por mi papá, pero no fue al funeral, no fue, o sea, yo traté así como de, no, o sea, él nomás pasaba por Galloso, que nomás fue a la misa y dijo, yo ahí no. Entonces, bueno, pues tú ahí no. Y pues cuando muere mi esposo, aquella otra cosa importante, fue un shock tan fuerte para mí que él muere por asfixia por un trozo de comida, cenando en la casa con nosotros, a una semana de irse a Hungría a ver a su mamá. Entonces, o sea, él estaba intentando recuperar su vida, trabajando en salvar su vida, y pasó esto. Entonces, yo perdí la memoria, me volví loca 3 meses, no supe de mí. Mis amigas se hicieron cargo de todo, de mi hijo, de mi casa, de mí. Y y ya cuando pues vuelvo a retomar, digo, a lo que sigue mi mamá. Marce, ¿cómo vas tú dándole sentido a esta gran ironía? Porque eso me parece. Uh-huh. O sea, me parece de estas tragicomedias de Dios que dices, ¿qué? O sea, Ajá. así no iba, ya Así no estábamos iba el de guión. salida. O sea, así no iba el guión. ¿cómo le das sentido tú a la ironía de que un poquitito de tiempo antes Chava haya querido quitarse la vida y que cuando quiere estar suceda esto? ¿Qué rescatas tú de la profundidad de esta situación? Cuando él estuvo un poco más recuperado, yo hablé con él, le dije, te amamos demasiado, tenemos una vida en común, tienes un hijo que te adora, para mí eres lo más importante, si en tu país no fuiste importante, para mí lo eres, y para mi hijo lo eres. Y él me decía, es que no es cuestión de amor, es mi cabeza que no puedo parar, o sea, no eres tú. Es más, el día que sucedió, media hora antes, me abrazó y me decía, es que yo te amo y te agradezco los 10 años que hemos estado juntos porque he sido una mejor persona, nos vamos a recuperar, vamos a seguir. Él decía, nos faltan 45 juntos, o sea, estos son los primeros 10, nos faltan 45 y los nietos y demás. Y yo decía, sí, o sea, se va a recuperar, es una enfermedad. La depresión es una enfermedad y así como tal se debe de tratar con un especialista dedicado a la salud mental. Así como todo el estómago vas con un gastro o todo la garganta vas con un otorrino, así igual decir tengo un problema de salud mental voy con un psiquiatra. Entonces, pero todo es tabú, nadie puede hablarlo. Mi mamá decía, tu esposo es agresivo, tu esposo está mal, y yo decía, está enfermo, o sea, pero mi mamá luchando contra el cáncer y yo con todo, ¿no? Entonces, yo lo que rescataba justo era eso, o sea, yo se lo dije a Chava, le dije, no es cuando tú quieras, Dios tiene otros planes. O sea, es la segunda vez que lo intentas y no te vas. Le dije, yo no quiero que suceda, que quedes mal, por ejemplo, y que porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios va a decidir, ¿no? Y pues eso es lo que decidió, que muriera junto con nosotros
y que nos dejara una gran lección de estaba luchando por su vida. O sea, dijo, me voy a recuperar, voy a ir, voy a trabajar, voy a luchar por recuperarme. ¿Qué pasa, Marce, con tu historia de amor? Porque yo tengo muy presente cuando falleció uno de mis abuelos, tengo muy presente en el momento en el que dejó de respirar en una cama de hospital que mi abuela lloraba y gritaba, se acabó mi historia de amor. Ujú. Hoy, pues yo pienso que si le pregunto a mi abuela, dirá, pues quizás se transformó, mi abuelo sigue estando presente de mil formas, pero en ese momento, para ella, Se le fue acabó el como en un mundo. abrir y cerrar de ojos, pasamos toda una historia de amor que lo que nos queda son los recuerdos. ¿Cómo, cómo viviste tú este cierre de un ciclo de tu historia de amor para ahora transformarlo en esto que te has convertido, en una vocera de la salud mental, en un puente entre pacientes y médicos? O sea, hoy en día lo has transformado, pero ¿qué pasó con tu historia de amor en ese momento? Fíjate que es de las 3 muertes que he vivido, cercanas, tan cercanas. Justo ayer lo platicaba con mi prima, le decía, la que aún no supero al 100 es la de mi esposo. Porque de cierta forma, cuando se van tus papás, sabes que es ley de vida, ¿no? O sea, se van tus papás, tú ya decidiste hacer una vida con alguien más. Y al ver que mi mamá tenía una enfermedad tan agresiva, con tantos efectos secundarios, cómo la ves apagándose la velita, y mi mamá se muere una semana antes de que mi esposo cumpliera 1 año de haberse ido. Entonces, mi mamá como que me vio ya estable y dijo, Me puedo ir. me puedo ir, ¿no? O sea, cuando ella decía, ¿por qué sigo viva? Y le digo, es que si tú no hubieras estado en ese momento, yo no sé qué me hubiera vuelto loca, yo creo. Entonces, la historia de amor se transforma, sí, pero es lo que más trabajo me ha costado, porque es como tu elección de vida, tu compañero, el papá de tu hijo, tus planes y tus proyectos, tu, y mis otros 45 años que me prometiste dónde están, ¿no? Entonces, sí es difícil porque todo tu plan de vida cambia. O sea, ahora soy mamá soltera. Ahora no tengo un trabajo fijo porque ¿qué hago con mi pequeño? Él me necesita más que nadie. Todo el mundo me decía, busqué todas las alternativas de sanación, tanatólogos, terapia de imanes, terapia de meditación para mí. O sea, yo busqué la sanación para mí porque yo dije, yo no le puedo pedir a mi hijo que esté bien si yo no estoy bien. Tengo que estar bien yo y decirle a mi hijo y que vea que su mamá le está echando ganas para salir adelante porque como lo digo yo, la vida es muy bonita. Y la vida sí tiene muchos colores y tiene muchas historias. Y a lo mejor a nosotros nos tocó un momento muy oscuro, muchos años de mucha oscuridad, pero no por eso te vas a hundir. Hay que salir. Sí me está costando trabajo, incluso me está costando trabajo tomar como esa determinación de puedo volver a rehacer mi vida, porque mi corazón todavía no está listo, porque esa historia de amor no se va. ¿Y tu hijo cómo ha ido viviendo el duelo de su papá? Es complicado también, muy complicado, porque es niño, le hace falta esa figura masculina y él tiene mucho miedo de que algo me pase a mí. O sea, hay algo que hasta la fecha no ha podido superar, que él duerme conmigo. Tiene 10 años y dormimos en la misma cama. ¿Por qué? Porque él tiene que estarme sintiendo, porque todos murieron en la noche y entonces él dice, si tú te vas a tu cuarto, yo no me voy a dar cuenta de que te pasa algo. Entonces, todo el mundo dice, es que ya tienes que dejarlo. Le dije, él lo decidirá en su momento. Ya le tocó muchas pedradas en la vida, sí, que digo, ¿por qué lo voy a angustiar más? Sí. O sea, yo creo que ya llegará una edad en que diga, ay mamá, ya vete a tu cuarto o yo ya me voy al mío, ¿no? Pero ahorita, ¿por qué lo voy a angustiar más? Él está en terapia de emociones. Para mí es
es algo que no lo puedo sacar de mi canasta básica. Para mí el trabajo más importante que estoy tomando con él es que él trabaje sus emociones, porque él no sabía si sentía enojo, tristeza, Miedo, miedo, ansiedad. y porque me decía, ¿tú qué sientes, mamá? Y yo le decía, yo estoy muy enojada, pero también estoy muy triste. Y me decía, no puedes sentir las dos cosas. Y yo, sí se puede tener dos emociones o más al mismo tiempo. Entonces dije, él estaba muy enojado. En la escuela no quería regresar a la escuela. La escuela me dio mucho apoyo con él en cuanto a lo emocional. Sus compañeros se portaron divinos. Todo el mundo le mandó una carta de regresa, te estamos esperando. Pero él decía, mamá, ¿cómo voy a ir a la escuela y qué le voy a decir a mis amigos? Ya no tengo papá. Me da vergüenza. Y yo decía, ¿por qué no? La vergüenza ahí sí no entra porque no hiciste nada malo. Tú no tienes por qué tener vergüenza. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita, el trabajo de emociones. Hay días muy buenos, hay días no tanto. Hay días que todavía pareciera que fue ayer y hay días, por ejemplo, hoy es mi aniversario de bodas. Entonces, son días complicados, son días difíciles. Qué fuerte que ese día estás aquí hablando de Chava, dándole trascendencia a su legado, a su historia, a sus ángeles y a sus demonios, a sus luces y sombras que todos tenemos. Así es. Yo creo que no es coincidencia, Sí, Marce. no. El día que me dijiste la fecha dije, Qué fuerte. sí. Oye, creo que uno de los grandes misterios, o más bien el más grande misterio al que nos enfrentamos en este plano es el de la muerte. Hoy, ¿qué representa para ti? ¿Qué concepción tienes de la muerte? ¿Cómo ha ido evolucionando la idea de la muerte en tu vida cuando has atravesado 3 duelos fuertísimos y avasalladores y durísimos? Hoy, ¿qué representa la muerte para ti? Cambió todo el concepto. O sea, yo siempre dije, yo le tengo miedo a la muerte. A la mía y a la de los demás, ¿no? O sea, ahora veo que es diferente. Es un paso que todo mundo tenemos que dar. Así como nacemos, nos tenemos que ir. Y otra de las cosas que he estado trabajando, y estoy escribiendo un libro justo de este tema, de cómo hablarle a los niños de este tema. Porque coincido en pláticas que la gente tiene temor, pero mal, de hablar del tema. O sea, no quieren hablar del tema de la muerte con los niños. No, esto no lo hable como si lo estuvieras llamando. Y no es así. O sea, el que hables tú de la muerte no la estás llamando. Estás preparando para. Todos los niños tienen la muerte de una plantita, de un perrito, de un amiguito. Y en las escuelas a veces no se habla del tema. Yo quisiera que llegara hasta la gobernadora y que nos dé un espacio para que en las escuelas se trabaje la tanatología de forma lúdica, porque mi hijo siente vergüenza porque no tiene papá. Ahora él entiende la muerte diferente. Él sabe que o sea, él representa a su papá en un petirrojo y a sus abuelos en un colibrí. Entonces, cada vez que los ve, aquí están. O sea, sabe que están ahí, sabe que puede hablar con ellos, sabe que se fueron físicamente, pero que está dentro de él cuando quiere platicar, cuando quiere, lo tiene, ¿no? Y en el momento que sucede, dices, me dejaron. O sea, se fue, él tenía mucho ese enojo no se despidió de mí. Y yo le decía, es que cuando uno muere, no tiene la oportunidad de despedirse. Él no lo presenció. No, él se fue a mi recámara y mi esposo, yo lo empecé a escuchar, estaba en la cocina y a la hora que yo veo que se desvanece, lo saqué de la casa y lo llevé con la vecina y fue lo último que me acuerdo. Mi mamá fue por él, alguien le habló, no supe, ya no, hay cosas que tengo muy borradas, pero él no lo vio, pero él sí fue al funeral. Yo le hablé a la psicóloga, se llama Leri, la que nos, él nos daba la terapia, y le dije, yo no quiero un funeral, yo no quiero esto, y me dice, no, lo tienes que hacer, porque los funerales tienen un sentido, que es despedirse y caer en una realidad de no va a volver, y tu hijo tiene que vivirlo, porque si no lo vive,
lo va a cargar toda su vida. Entonces él fue y él estuvo ahí y cuando muere la abuela, él se paró en la misa y dijo, todo mundo dice que mi abuela perdió la batalla contra el cáncer, pero ella ganó porque ella ya no sufre y ella ya está bien. O sea, él ya ve la muerte como un triunfo de ya viviste lo que tenías que vivir, ahora te vas porque tienes una misión. Y él sabe que lo que estamos haciendo ahorita es ayudar y visibilizar y ayudar a la gente a que lo pase de una manera más leve. Porque todos lo vamos a vivir. O sea, no porque lo diga te va a pasar a ti mañana, no. Se va a vivir en algún momento. Entonces... Oye, Marce, ¿cuándo llega la muerte de tu mamá? Porque ya me fui yo con otras preguntas en sí. la cronología de las situaciones. Fallece tu esposo, tu mamá se queda casi un año y luego Sí. empiezas a ver un deterioro como evidente o qué sucede. Le empiezan a fallar. Tuvo, 85 quimioterapias que le afectaron la vista, el oído, los riñones. Al afectar los riñones, le tuvieron que poner una sonda en un riñón, pero no le dijeron que era permanente. Entonces eso a ella la bajoneó muchísimo, porque ahí no fueron correctos los médicos al decirnos que la operación que había tenido del tumor del ovario no le habían quitado todo el tumor. Entonces a ella le dijeron, sí, ya salió todo bien, solo es por prevención las quimios, y veíamos que otro año y otro año. Y nunca cesaban las quimios, hasta que le ponen la sonda. Un residente le dijo, pues que no le dijeron que tiene un tumor, así, con esas palabras. Y mi mamá y yo así, no, el tumor ya se quitó. No, vaya con el oncólogo y dígale que le explique. Su tumor sigue ahí. Entonces mi mamá ahí dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué he trabajado 7 años en quimioterapias si no me voy a curar? Eso debe de ser decisión del paciente. Entonces ella me volteaba a ver y me decía, ¿qué hago? Y le dije, mira, mami, es tu vida, es tu cuerpo y es tu decisión. No lo hagas por nosotros. Porque nosotros, mi hermana y yo, sentíamos que mi mamá lo estaba haciendo por no dejarnos. Pero en este aprender de la vida y de la muerte, es también aprender a respetar la decisión de la otra persona. O sea, yo como hija, claro que quisiera que mi mamá estuviera aquí, así las tuviera que cargar y llevar a donde fuera, que así lo hacía, pero ya no era vida para ella, y cada uno tiene la decisión de cómo quiere terminar su vida y con quién, ¿no? O sea... Oye, Marces, ¿cómo empiezas tú a vivir el duelo de tu mamá si tenías 2 todavía semiabiertos? ¿Cómo llega este tercero a tu vida? ¿Qué significa en tu línea de vida este tercer duelo? Este tercer duelo ya fue un duelo que yo había estado preparando junto con mi tanatóloga. Hacíamos un duelo anticipado. Yo sabía que llegaba en algún momento. Aprendí mucho de cuidados paliativos, aprendí mucho del cuidado, de ser cuidador primario, qué necesito yo como cuidadora de mi mamá, y aprendí a respetar decisiones. Entonces, el día que muere mi mamá, yo le agarré la mano y le dije, mami, ya te quieres ir, ¿verdad? Entonces me dijo, ya nomás con sus ojos me decía, sí. Y le dije, lo hiciste muy bien, o sea, lo hiciste muy bien. Somos unas hijas que te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros, pero ya tienes que descansar. Vamos a estar bien. Aunque yo por dentro no estaba bien. Porque decía yo, ahora sí, me voy a quedar sola. ¿Cómo ha sido este sentimiento de soledad, Marce? Porque terrible. Ahorita que platicabas esto de tu mamá, yo pensaba, si una pérdida, dentro de una pérdida te sientes abandonada, te sientes sola, tu identidad se ve como un poco craquelada y tienes que reconstruir ciertas partes de tu persona, tienes que darle un nuevo significado a la vida. ¿Cómo has experimentado la soledad, Marce? Cuando faltan ya tus 2 papás, es un sentimiento de orfandad muy diferente. El decir,
estoy sola, ya no tengo con quién correr. Si necesito algo, solo yo y mi hermana, ¿no? Mi hermana no vive aquí, entonces estamos solas, cada quien en su país. Ella está en Estados Unidos y yo aquí. Y yo con mi hijo. Entonces, es aprender a reconstruir tu vida, hacer un cambio, a volverte a reinventar. Porque yo tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar mi vida anterior para empezar de nuevo a los 50 años, tengo 50, de ver qué voy a emprender, cómo voy a sacar a mi hijo adelante. Pero esa soledad, ahora en mi trabajo de acompañamiento con la gente me dicen, dime que va a estar bien. Y le digo, no va a estar bien, va a costar mucho trabajo. Yo sí les digo la verdad, porque el día del funeral todo el mundo está contigo y todo el mundo te dice, ahí voy a estar, no estás sola, y eso es una semana. A la siguiente todo el mundo tiene su vida y tú quisieras que la vida se parara y no se para. Entonces ahí te das cuenta que finalmente estás sola y que los momentos complicados no son en el cumpleaños, ni en la Navidad, ni en el aniversario. Es el día a día en que llegas a tu casa y quieres hablar con tu mamá o quieres ver algo y le hablabas a tu esposo y ya no está. Y, o sea, ahora tú te emocionas contigo misma, ¿no? Es aprender a ver la vida, abrazar tu obscuridad, pero a salir. O sea, no te tienes por qué quedar en el hoyo. Hay que salir. Y por eso también hay que pedir ayuda. O sea, que era, después de yo hacérmela fuerte tanto tiempo, cuando grabé el otro podcast donde yo hablaba de mi historia, y a la semana que me hablan y me dice, ya va a salir, y yo decía, ¿cómo le explico a mi hijo el tema? O sea, mi hijo sabe que se murió su papá, pero no sabe que él intentó quitarse la vida. Entonces pedí ayuda y dije, ¿cómo tocó el tema del suicidio con mi hijo de 7 años? ¿Cómo lo hago? Y ahí fue mi ataque de pánico. No fue de ansiedad, fue de pánico. Dije, ya me va a dar un infarto ahorita. O sea, yo nunca había tenido un ataque de ansiedad ni nada y dije, ¿qué es esto? Y ahora lo entiendo, los ataques de ansiedad son excesos de futuro y los ataques de depresión son exceso de pasado. Hay que vivir el hoy, el presente, ahorita, es lo que tenemos. El futuro no sabemos cuándo, si vamos a llegar. O sea, hoy, el presente, el regalo que tenemos hoy es hoy. Entonces me dijeron, habla a partir de lo que él conoce. Entonces yo hablé con mi hijo y le dije, ¿sabes lo que es el suicidio? Y me dijo, sí, cuando alguien no está feliz con su vida. Y le dije, bueno, pues tu papá tenía una enfermedad mental que en su mente él no estaba feliz porque no estaba bien. Entonces me quedó viendo y me dijo, pero mi papá no era malo. Le dije, no, tu papá estaba enfermo. Bueno, ya no quiero hablar del tema. Le dije, perfecto. Lo único que sí te pido es que cuando tengas alguna duda, me la preguntes a mí. Porque ni tus compañeritos, ni otra persona de tu edad sabe la respuesta acerca de este tema. Háblalo conmigo. Si quieres ver el programa, lo vemos juntos. Y hasta la fecha no lo ha visto, porque él dice, es mi historia, ya la sé. Entonces no lo ha visto. Pero él sabe que estamos haciendo esto para ayudar. Y eso también le ha dado un significado a él. Claro, Marce, claro. Y digo, la verdad es que verte tan entera, verte tan determinada a transmitir este mensaje es muy fuerte porque tienes una historia de libro, Marce. O sea, realmente tienes una historia de libro y te ves entera y te ves con ánimos y llegas gozosa. Aquí llegaste gozosa, saludando. ¿Qué acciones prácticas te han traído aquí, Marce? O sea, ¿qué haces en tu diario vivir que pueda inspirar y darle ideas a otras personas de decir, por ejemplo, tuvimos en la primera temporada Joan Dávalos, que había perdido a su hija en un accidente de auto. Ella fue paciente de mi esposo.
¿En serio? Sí. Mira, estamos conectados. Un abrazote a Joan. Sí. Y Joan decía, por ejemplo, para mí un no negociable fue que ni un solo día me quedé en la cama, ¿no? Hay gente que dice, yo sí tuve que quedarme en la cama. Entonces, para todos es distinto, pero podemos entre unos y otros irnos como dando ideas y respuestas prácticas a poder sobrevivir hoy. Sí. ¿Qué acciones prácticas nos puedes compartir, Marce? Yo también digo, yo vivo un día a la vez. Antes tenía muchos planes. Ay, a futuro nos vamos a ir a vivir a la playa y vamos a tener una casa y vamos a hacer tal viaje. Y cuando vi que no sucedía, dije, voy a vivir hoy. Hoy mi plan es, voy a venir aquí, voy a ir por mi hijo y lo que se vaya presentando. Tengo planes a, no sé, una semana de más, pero no más. Estoy trabajando en darme la chance y la oportunidad de que si me siento mal y quiero llorar un día, lo voy a hacer. Y mis amigas saben que si desaparezco un día, o sea, me mandan el mensaje de cómo estás, si necesitas algo me dices, si no les contestas, está en su etapa de no quiere contestar, ¿no? Pero es un día. Me doy ese chance de un día sentirme mal porque vivo ahora con mis recuerdos. Y, por ejemplo, te voy a compartir una cosa que me sucedió hace 2 semanas, que te estoy diciendo que hay una parte de mí que me está costando mucho trabajo retomar la idea de poder rehacer mi vida con alguien. Y tengo un amigo que está ahí, inténtalo y vamos, y sacándome de mi zona de confort y tú puedes, y yo le agradezco que me hable de esa forma como me habla y trabaja en ti y yo lo voy a hacer para que tú salgas adelante. Y hace 2 semanas soñé con mi esposo. Mucho tiempo no lo soñé y cuando lo soñaba yo estaba muy enojada con él. Porque era de ¿por qué me dejaste? ¿Por qué? Y despertaba yo y decía, ¿por qué si lo quiero ver? ¿Por qué no lo beso? O sea, ¿por qué me enojo? Y hace 2 semanas lo soñé donde él me decía, sé feliz, sigue tu vida, yo estoy bien. Y desperté y dije, sí, fue un sueño, o sea, fue un sueño. Me subí al coche y escuché una canción que en mi vida había escuchado, que si tienen oportunidad, se llama Historia de un sueño de La Oreja de Van Gogh. Nunca la había escuchado y justo decía, vine del cielo a decirte que me dieron permiso de venir a verte para decirte que estoy bien, que en el cielo se vive bien, pero que tú tienes que seguir con tu vida. Eso fue el día siguiente que yo soñé. O sea, yo venía en el coche hecho un mar de lágrimas. Y ahí fue cuando dije, la vida sigue. Entonces, hago meditaciones, trato de buscar la sanación para mí, lo que a mí me haga feliz en ese momento. Hicimos un viaje a Hungría ya vamos a cumplir 2 años, porque yo tenía la necesidad de que mi hijo conectara con su otra mitad. De que viera a su abuela, de que conociera dónde nació Apu, dónde vivió, y fue una reconciliación de mi hijo con su papá, porque él no quería hablar húngaro, no quería saber nada de su papá porque su papá lo había dejado. Y ahora es otro niño desde que regresamos de allá. Él quiere volver, obviamente. Estamos trabajando por volver a Hungría, quiere retomar. Pero eso hago, me lleno de cosas positivas. Escucho mucho podcast que me ayuden. Veo muchos documentales de cosas que me puedan aportar, no que me hagan sufrir. Eso es importante. Ver la parte positiva de la vida. Ay, Marce. Oye, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero no me gustaría terminar este episodio sin preguntarte cuáles son tus sueños ahora, porque tu proyecto de vida, como lo dibujaste en un inicio, cambió. Y creo que en gran medida la fortaleza es nuestra capacidad de entender que los planes cambian. Esa es la verdadera fortaleza, y mantenernos así como estás tú, en el gozo, en la alegría, en lo que sí hay, en lo que sí tenemos. ¿Cuáles son tus sueños ahora que tu vida dio un giro tan abrupto y que cambió tanto, Marce?
Ahorita uno de mis sueños es justo que toda la gente tenga información acerca de la salud mental, que nadie tiene que pasar lo que yo viví, que no se apenen si tienen una enfermedad mental, decirlo y pedir ayuda. Ahorita, si me permites, tengo a la venta este libro. Adelante. Que es de Silvia Olmedo. Estamos trabajando juntas en visibilizar la salud mental. Está muy barato, cuesta 100 pesos. Y es para que nadie se quede con que no tengo información. Claro. Aquí vienen todos los síntomas de todas las enfermedades mentales que si empiezas a ver ese foco rojo, empiezas a ver esa banderita que no me gusta, ¿qué será? Pide ayuda. No estás solo. O sea, siempre va a haber alguien con quien hablar, siempre va a haber alguien. Incluso les digo, si no te conozco, me escriben mucho por TikTok, es que estoy viviendo esto, ¿cómo hago? ¿Qué sigue? Y ese es uno de mis proyectos de vida. O sea, ser un puente entre la información y las personas. Otra es pues, sacar mi libro para trabajar este tema con los niños. Para mí los niños son básicos, o sea, un niño feliz va a ser un adulto feliz sin problemas mentales, ¿no? Entonces, ese es otro de mis sueños. Y pues sacar adelante a mi hijo, que ya nomás me queda él. Si llega alguien a mi vida, darle la oportunidad. Pero pues digo, hay cosas que toman más tiempo. Uh-huh. Y trabajar en mí, seguir trabajando en mí para estar bien yo. Primero para mí, me dicen mucho, de repente hay gente que me dice, no seas egoísta, no soy egoísta. Tú te tienes tú. Y sí, pero tienes un hijo, sí, pero si yo no estoy bien, él no va a estar bien. Uh-huh. Cada quien depende de su felicidad, depende de cada uno. Nadie más puede ver por tu felicidad. Entonces, cada quien trabaja por su felicidad. Nadie va a trabajar por la tuya. Abraza todo lo oscuro que te haya pasado y déjalo ir. Ábrete a la vida. La vida es bien bonita. Yo ahora tengo esa frase de vive hoy, vive bien, vive bonito. Si hoy te gusta irte por una nieve, vete por una nieve. Uh-huh. Ayer le decía a mi hermana, ay, vi unos tenis tan bonitos. Y me dice, cómpratelos. Si eso te va a hacer feliz hoy, cómpratelos. Y digo, mi esposo decía, no tenemos lo que queremos, pero tenemos lo que necesitamos. Uh-huh. Y necesitamos tan pocas cosas, entre ellas la felicidad. Uh-huh. Ay, Marce, te agradezco muchísimo el haber venido aquí, el haber compartido tu historia. Una vez más, como te dije al inicio, el haber compartido parte de lo más valioso que tienes, que es tu familia, uh-huh. Y el usar esto como un canal para transmitir este mensaje tan importante. Muchas gracias por haber estado aquí. Esta es tu casa. Gracias. Y esperemos que no sea la última vez. Ojalá. Luego te traigo mi libro. Exacto. Aquí la presentación. Sí. Muy bien. Gracias por venir, Marce. Gracias, Sofía. Gracias. Y a ustedes, gracias por escuchar y nos vemos a la próxima. Curago Biotech, la empresa de fermentos inteligentes y biotecnología, presentó este episodio.